Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Dilma Joamona Pereira. Eh, Voy a darle una breve lectura sobre la historia, sobre qué es la base de datos, de acuerdo a la investigación que mi persona ha desarrollado, ¿no? Para empezar, debemos saber qué es una base de datos, ¿no? Una base de datos nos dice que es el conjunto ordenado que está relacionado entre sí y almacenado sintéticamente para su posterior uso. La base de datos también nos permite el almacenamiento de cantidades grandes de datos de forma organizada, y para ello conoceremos un poquito más sobre lo que es la base de datos. El nacimiento de la base de datos, según el desarrollo de datos, vino a una fuente inesperada a la carrera espacial en la década de los 60. El proyecto de Apolo de Estados Unidos, cuyo objetivo era llevar el hombre a la Luna, donde se enfrentó a un desafío monumental para gestionar la inmensa cantidad de información que se requería para la misión, ¿no? En, en la década de los 70 eh, comenzó a tomar forma, ¿no? Cuando los sistemas de gestión de datos eran jerárquicos o en red. Según Charles Brown, desarrolló el primer sistema de gestión de base de datos, conocido como Integrated Data Store, en la década de los 60. Sin embargo, un científico llamado Edgar Codd, eh, quien revolucionó en el campo en 1970 al introducir el modelo racional a este modelo que permitió organizar los datos en tabla y establecida a la base para el lenguaje de consulta estructurado que todos conocemos en SQL, ¿no? De acuerdo a la historia de la base de datos, en la década de los En la década de los 1800 existen desde la antigüedad su origen y se remontan a la década de los 84 con Hernán Harriet, que se desarrolló el traductor electromagnético con el fin de coadyuvar el resumen de la información. De acuerdo a la década de los 50 y 60 fue donde apareció de la cinta magnética, un nuevo avance para permitir automatizar la información y realizar respaldo de la información, pero con la ventaja de que solo podían hacer de manera secuencial. En la década de los 60 y 70, en esta época se popularizó el uso de los discos duros, en avance que permitió guardar la información de manera directa y consultar sin necesidad de saber la ubicación exacta de los datos, ¿no? En la década de los 70 y 80, según Edgar Frankl, científico informático inglés, definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para el sistema de datos relacionales. En la década de los 80 y 90 se desarrolló el lenguaje de consulta estructurado, que sería el SQL, Strong y Web, lenguaje que permitió realizar consulta con el fin de recuperar datos e intereses, una base de datos y realizar modificaciones en la misma de la forma sencilla. Cada uno de esta historia y de acuerdo a la secuencia de cada década fue un momento exacto para que esta base de datos pueda ir evolucionando poco a poco. De acuerdo a su invención de las máquinas de tarjeta perforada de tabulación, marca el comienzo de la era de las semiautomáticas de procesamiento de datos, que eso fue en el 84. En el 84, según Hernán Hall, que desarrolló el tabulador electromagnético de tarjeta perforada con el fin de coadyuvar el resumen de la información y posterior a la contabilidad. En la tercera generación de la base de datos orientados u objetos y sistemas distribuidos, de acuerdo a la investigación que se ha realizado, las bases de datos orientados a objetos, estas bases
de datos permiten almacenar objetos directamente con todas sus propiedades y métodos ofrecidos a una interacción más natural a los lenguajes de la programación orientada. Como también conocemos el sistema de objetos relacionales, que está reconocido a la ventaja al modelo relacional como el enfoque orientado al objeto principal de estos sistemas. Y existen modelos relacionados para soportar tipos de datos complejos y herencia al tipo que se mantiene a la potencia y flexibilidad. También tenemos la base de datos distribuida a la tecnología de comunicación durante las últimas décadas del siglo XX, cuando tuvieron un impacto significativo en el mundo de las bases de datos. Las bases de datos distribuidas surgieron como respuesta a la necesidad de procesar datos pertenecientes a las distintas bases de datos conectadas entre sí, cada una de ellas y de acuerdo a su desarrollo que ha venido evolucionando, ¿no? Conocemos diferentes etapas. De acuerdo en las últimas décadas del 90 y 2000 surgió la base de datos orientada que tuvieron a la actualidad bastante éxito en el momento de ejecutar datos complejos en los lugares donde las bases de datos relacionales no han podido desenvolverse como una manera eficaz. De esta forma se desarrolló herramientas como ahora lo conocemos, el Excel y el Access, el paquete de Microsoft Office, que marca el inicio de la base de datos orientada a objetos, y así creció a la tercera generación del sistema de gestores de base de datos. En esa época también empezó a modificar la primera publicación hecha por Cianci de Language School y empezó a agregar nuevas expresiones regulares, consultas recursivas y algunas características orientadas a objetos. El boom de esa década también fue la aparición del WWW y el web, que por este medio se facilita la consulta de las bases de datos. Actualmente se tiene una amplia capacidad de almacenamiento de información. Una de las ventajas de este servicio de 7 días a la semana y de 24 horas al día, sin interrupciones, al menos que haya planificaciones de mantenimiento de las plataformas del software. También tenemos los nuevos paradigmas y tecnologías emergentes de acuerdo a la evolución que se ha venido conociendo, ¿no? Lo que es la historia sobre la base de datos. Tenemos la base de datos activa, que son sistemas de base de datos que surgieron para satisfacer las necesidades de aplicaciones que requieren una respuesta inmediata ante situaciones críticas, en diferencia a los sistemas pasivos tradicionales. Estas bases de datos activas pueden responder automáticamente a ciertos eventos o condiciones efectuando acciones predefinidas. También tenemos la base de datos deductiva, que es la investigación sobre la relación entre la teoría de base de datos y la lógica que dieron lugar a la base de datos deductiva. Estos sistemas pueden derivar nuevas información a partir de los datos explícitamente almacenados. Las bases deductivas ofrecen capacidades avanzadas de consultas y análisis, siendo especialmente útiles en aplicaciones que requieren razonamiento complejo sobre los datos. También tenemos los sistemas de múltiples bases de datos. Estos sistemas de múltiples bases de datos permiten realizar operaciones que impliquen a varios sistemas de bases de datos, cada uno de los cuales pueden ser centralizados o distribuidos a sistemas que pueden ser homogéneos si todos componentes son iguales o heterogéneos. También tenemos la base de datos y la web, que el surgimiento y rápido crecimiento de la World Wide Web han tenido un impacto profundo en el mundo de las bases de datos. Inicialmente, al desarrollo de la web, ignoró el error cometido en las primeras generaciones de su web.
¿no? Por ello también conocemos la base de datos temporal y multimedia. Para ello, esta base de datos temporales intenta capturar y representar de manera eficiente la semántica del tiempo en el mundo real. Estos sistemas son cruciales en aplicaciones que requieren el seguimiento preciso de la evolución temporal de los datos. Por ejemplo, la voz, imágenes, video han dado lugar a la base de datos multimedias del sistema planteado nuevos desafíos que en términos de almacenamiento, indexación y recuperación eficiente de un contenido de multimedia. Para esto hemos conocido un poquito, ¿no?, sobre los nuevos paradigmas de las tecnologías emergentes sobre la base de datos. Y como hemos visto, ¿no?, en su historia y la evolución de estas bases de datos, ¿no?, de la base de datos y su origen, tarjeta perforadora en la década de los 84, en la década de los 60 y 70, la década de los 70 y 80, la década de los 80 y 90, la década de los 90 a 2000 y década de los 2000 a 2010. En la actualidad se conoce, ¿no?, bastante avance sobre la evolución, sobre lo que es la base de datos, que ahora podemos acceder a esas bases de datos fácilmente, ¿no? Es lo que he podido investigar sobre este tema muy interesante. Es un tema muy amplio que no podemos dejar de lado, ¿no?, conocer un poquito más lo que es sobre la base de datos. Gracias.